Buenos días, queridos amigos y amigas. El día de hoy continuamos escudriñando la palabra de Dios desde el libro de los Proverbios. Hoy vamos a discutir, a aprender, a discernir sobre el capítulo 18 del libro de los Proverbios. Bienvenidos. Padre Celestial, en este tiempo y hora, queremos clamarte, Padre, para exaltar, Señor, quien tú eres, por cuanto eres santo y santo es tu nombre. A ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, hoy y siempre, Padre, en cada momento, en cada tiempo y en cada lugar. Para darte gracias, Señor, por todo, Padre, en especial para clamarte por nuestros seres muy amados, por nosotros, por el mundo, por el país, por esta ciudad, Padre, porque nos hemos apartado de tu palabra, porque hemos sido un pueblo de dura cerviz. Padre, ten misericordia de nosotros. Permítanos, Señor, tener un arrepentimiento genuino y ser lavados por la sangre del Cordero, ser purificados por la obra de Cristo. Padre, guíanos, oriéntanos, ministranos. Sé tú, Señor, nuestra brújula. Sé tú, Señor, nuestro camino. Ante ti, Señor, nos presentamos y oramos. En el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Este capítulo 18 del libro de los Proverbios es una continuación de lo que habíamos establecido en nuestra reunión próxima anterior, en la que eran una serie de aspectos que tenían que ver directamente con el comportamiento de un hijo de Dios, de un creyente. Así las cosas, mis muy queridos, llegamos finalmente a la conclusión de que el capítulo 18 del libro de Proverbios tiene tres elementos maravillosos. Ya los veremos en su momento. Primero, vamos a la palabra de Dios, porque allí está la verdad y en ella encontramos certeza, fuerza, fe. Bienvenidos, mis muy queridos hermanos. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es
fatuidad y oprobio. Mas, ¿quién soportará el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su casa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de su boca, del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama comerá de sus frutos. Y el que haya esposa, halla el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Una cosa muy impresionante. Parece que estuviera describiendo en todo momento la cultura en la que nos movemos. Parece que estuviera descubriendo y poniendo en evidencia quiénes somos nosotros a través de la cultura. Grave. Puntos tan sencillos como el versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Cosas tan simples. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra cultura? Ese versículo 13. La mayoría de nosotros no escuchamos, oímos. Y cuando oímos, oímos para refutar, no para aprender. Fatal error. No nos damos el gusto ni el lujo de escuchar a los demás. Los demás no han terminado de hablar y ya nosotros tenemos la explicación a flor de piel, en la punta de la lengua. No nos han acabado de preguntar y ya tenemos la respuesta. No nos han acabado de decir y ya tenemos la conclusión. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, no del todo. Les decía que este capítulo 18 de Proverbios tiene tres elementos que se convierten en referentes para un hijo de Dios. Para una persona que no cree en Dios, que no es hijo de Dios, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Para una persona que no sea hija de Dios, esto no tiene mayor incidencia. Pues, ¿cuál es el problema? O sea, no pasa nada. Pero para un hijo de Dios, esto tiene una tremenda incidencia en su comportamiento. El primero de los tres elementos que manifiesta este capítulo 18 del libro de Proverbios es que describe sistemáticamente allí el versículo 1 al versículo 9, describe sistemáticamente, con lujo de detalles, al necio, al insensato, al que, mejor dicho, nada que ver. Sin embargo, es creyente. Toda la Biblia está orientada únicamente a los creyentes. Al que no cree, pues está fuera de la Biblia. O sea, ¿cuál es el problema? Si no hay ley, ¿cuál es el delito? No hay delito. ¿Por qué? Porque no hay ley.
¿sí? Si no hay Dios, ¿cuál es el referente? No hay referente, no hay Dios. Entonces, esta primera fase, esta primera etapa del versículo 1 al versículo 9, claramente describen, como les decía, la vida y el comportamiento del insensato, del necio. Y básicamente me centro en el primer versículo desde que arranca, es duro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el deseo busca ser saciado por el necio. El necio muchas veces vive en función de su deseo. Y en nuestro momento histórico actual, en nuestra cultura, eso es algo que se respalda, se aplaude y se fomenta. Satisfaga sus deseos. Es que usted tiene derecho, usted tiene necesidad, usted puede hacerlo. ¿En serio? Ok. La Biblia dice que quien vive en función de sus deseos es un necio, es un insensato a los ojos de Dios. Mejor dicho, eso no se hace a los ojos de Dios. Punto que es muy válido. ¿Por qué? Porque normalmente los deseos están asociados a la carne, a la materia, a tener, a hacer, a conseguir. Yo quiero, yo deseo. Están asociados al mundo. Y recuerde, lo vimos en Santiago, aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vemos planteamientos dentro de esta primera fase del versículo 1 al 9, como lo que establece el versículo 4. Las palabras del hombre son como aguas profundas. Y ya sabe cuál es el planteamiento con las aguas profundas. Son peligrosas. Y vuelve y hace énfasis, como lo hemos visto desde hace muchos, muchos textos, a la boca, a lo que decimos. Ojo, la boca del hombre es como aguas profundas, desconocidas y tenebrosas. Qué tremendo, ¿ah? Versículo 8, versículo 9, habla del que es negligente en su trabajo, habla del chismoso. Ahora con todas estas corrientes políticas, donde se estima que el empresario o el que genera el trabajo, el que produce, simplemente es un rico al que hay que sacarle el mayor provecho, es la vaca a la que hay que sacarle toda la leche y exprimirla. Y no nos damos cuenta que quien ha hecho empresa, como Dios manda, en legal y debida forma, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, quien lo hace para generar un bienestar, recibe la bendición de Dios. Y quienes están por una paga, solo por una paga, sin importar nada más, quienes están de una manera negligente en su trabajo, forman parte de ese grupo de los necios e insensatos. Ojo que habla de una palabra que es fuerte y que en nuestro medio es pan de cada día, el chismoso. Ojo con esto. Tres partes. Acabamos de ver la primera. Una descripción meticulosa de lo que es el insensato y el necio. Al que le caiga el guante,
que el 80. Segunda parte, lo encontramos allí del versículo 10 al versículo 17. Y en esa segunda parte lo que encontramos es una relación entre la presencia de Dios y la ausencia de Dios. Por supuesto, relacionadas, inherentes, conectadas con el hombre necio e insensato. Primera parte, descripción detallada del hombre necio e insensato. Segunda parte, la relación de este con la ausencia y la presencia de Dios. Es totalmente hilado. Fíjense cómo allí en el versículo 10 dice, torre fuerte es Jehová, torre fuerte. Pero el rico confía en que sus riquezas son su muralla. Así hemos perdido. Torre fuerte es Jehová, versículo 10. Y del versículo 11 al 17 empieza a hacer una descripción el autor de lo que es la ausencia de Dios. Obviamente como una consecuencia de esa necedad, de esa insensatez. ¿Qué ocurre cuando hay una ausencia de Dios? Y es meticuloso en ese proceso el autor. Entonces casi que deja sobre la mesa dos opciones. Usted está con las cosas de Dios o está fuera de las cosas de Dios. O repito, para los creyentes. Si usted no es creyente, pues, ¿cuál es el problema? Ni fu ni fa. Pero si usted es creyente y está fuera de las cosas de Dios, revise, pilas, ojo, mire que la ausencia de Dios es una cosa muy, muy pesada, es una cosa impresionante. Y el autor es lo que está resaltando en esta segunda etapa. Tres etapas, capítulo 18. Libro de los Proverbios, primera etapa, descripción de quién es el insensato y el necio. Segunda etapa, la presencia y el poder de Dios y la ausencia y carencia de Dios. Tercera etapa, la bendición de Dios, es decir, su presencia permanente en la vida del creyente. Es decir, del versículo 11 al 17 se dedica el autor a mostrar qué pasa cuando falta Dios, la carencia de Dios. Y el versículo 18 al 22 empieza a exaltar las bendiciones. Así que es un paralelo. Si usted no está con Dios, pasa todo esto. Si usted está con Dios, pasa todo aquello. Y todavía hay gente que se pregunta, ¿y por qué Dios no me presta atención? Pues revise a ver qué pasó. Hay que revisar usted, no a Dios. Es decir, si su vida no está funcionando como usted quiere, Dios es Dios y seguirá siendo Dios por toda la eternidad. El que es temporal es usted, entonces el que tiene que revisar es usted, no Dios. Dios no se equivoca, Dios es perfecto en sus cosas y su obra fue perfecta. Ojo, Génesis 2 y 3, Génesis 1 y 2, perdón. La obra de Dios fue perfecta. Entonces, desde el versículo 18 al 24 concretamente, donde se dedica a exaltar la bendición de Dios para aquellos que caminan conforme lo dicta la palabra de Dios. Entonces empiezan a ocurrir cosas en su vida, empiezan a llegar ciertas bendiciones a su vida y realmente son la consecuencia de caminar con el Señor. Y cuando hablo de bendiciones, no estoy hablando de bendiciones económicas, como las que le venden en el Evangelio de la Prosperidad, o el cambio de carro, o el viaje, o la plática extra que le entró en un negocio, no.
no son ese tipo de bendiciones. Ah, pero es que esas también pueden ser bendiciones. Sí, esas también pueden ser bendiciones. Me refiero a que no son exclusivamente ese tipo de bendiciones, que es lo que normalmente le quieren vender a uno en ciertas congregaciones. ¿Sí? No, o sea, no, no es necesariamente eso. Y entonces aparece allí en el versículo 20 y 21 una cita más del tema de la boca. ¿Por qué? Porque establece en el versículo 21 algo tan fuerte, algo tan duro como la vida y la muerte están en poder de su boca. Oiga, qué cosa tan dura, qué tremendo este planteamiento. La vida y la muerte están en poder de su boca. ¡Wow! Tremendo. Y me vienen a la cita, a la mente citas como las de Lucas, las de Mateo, concretamente Mateo 12, Lucas 6, donde habla de que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, usted que tiene en el corazón, eso es lo que sale por la boca. Y aquí, en este capítulo 18, nos la pone más dura todavía. La vida y la muerte están en poder de su boca. Es un llamado absoluto a la responsabilidad con nuestro ser. Y aquí me permito traer nuevamente a colación ese proceso de sinapsis, es decir, lo que pasa en su cabeza, las ideas, los pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que le está entrando a su cabeza para que usted lo baje al corazón y eso manifieste? De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que usted le está echando a su cabecita que lo lleva a hablar de esa manera? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted escucha? ¿Qué es lo que usted hace? Si usted es de los que escucha reggaetón 724, pues ya sabe que va a salir por su boca. ¿O no? A usted no le gusta no la pornografía, ya sabe que va a salir de su boca. A usted no le gustan sino las novelas donde está el oprimido, el opresor, el chisme, la muerte, el asesinato. No le gusta y no ver a Pablo Escobar y las series de, pues ya sabe qué es lo que va a haber en su corazón, lo que usted ya sabe qué es lo que va a salir de su boca. Que lee, que oye. Por eso hay que vigilar celosamente lo que entra en su mente, en su cuerpo, qué es lo que usted deja entrar en su vida o en bajada, no es relativo, qué es lo que usted deja entrar en su vida, en su existencia, qué es y por qué, de eso es de lo que va a hablar. ¿En qué ambiente se mueve usted? ¿Es un ambiente corrosivo para su mente o es un ambiente edificante para su mente? Habla entre todas estas bendiciones, porque tener el poder, Dios nos da el poder de la vida y de la muerte, lo acabamos de leer, versículo 20. Nos da otras bendiciones, dice, eh, el matrimonio es un regalo de Dios, cuídelo, vívalo. Claramente lo establece allí en el versículo 22. Entonces, mire cómo este capítulo 18 del libro de los Proverbios, que es relativamente breve, tiene 24 versículos, nos establece este panorama suficientemente abierto y claro de la vida de un creyente y lo hace a través de tres facetas. La primera de esas facetas es cuál es el comportamiento del necio, del insensato.
el que nada que ver con el tema de Dios, aún llamándose creyente cristiano. La segunda faceta es la presencia y la ausencia de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Y la tercera parte es la bendición de Dios. Las dádivas de Dios para aquel que obra, piensa y actúa conforme a la voluntad de Dios. Y de ahí me permito insistir en la importancia, la trascendencia que tiene para el creyente conocer a Dios, conocer los atributos de Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer el carácter de Dios. Fundamental. Ayer estaba hablando con alguien sobre estos temas y cuando me contaba algo, lo menos que pude decirle fue, venga, pero entonces estamos hablando de otro Dios, o sea, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es otro Dios. Porque si tu Dios no puede con una situación determinada, te invito a que cambie de Dios. Aunque Dios no dice uno, bueno, pero el suyo no, está, no es el mismo. No estoy hablando de mi Dios, estoy hablando del Dios de la Biblia. Ese cuentecito de Dios es amor y el que peca y reza empata y de que todos vamos a caer en el cielo. La Biblia dice otra cosa, ¿no? Le invito para que revise y lea nuevamente este capítulo 18 del libro de los Proverbios. De verdad que cuando uno hace esto con cierto detenimiento, el concepto y la visión de la vida empiezan a adquirir un matiz distinto. Piensen, háganlo, oren,